Muy bien, muy buenas tardes. Aquí nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana, esto es Café Literario, en nuestra cita semanal de los miércoles a las 15:30, transmitiendo en vivo desde la página del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Acá desde nuestra página de Facebook le damos la bienvenida a Café Literario. También, por supuesto, a las primeras personas que ya están conectadas en este vivo y a aquellas personas que luego nos ven y nos escuchan en diferido a través de nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar en YouTube como CIAM Hofesh Personas Mayores, o también a aquellas personas que reciben nuestros contenidos a través de nuestra lista de difusión. Toda la información de los talleres presenciales también la enviamos mediante esta lista de difusión que hace que también permanezcamos conectadas y conectados durante toda la semana, independientemente de qué días te acercas en forma presencial al CIAM, también para aquellas personas, por supuesto, que por una distancia geográfica o por algún impedimento de salud no pueden acercarse hasta nuestra sede. También compartimos material, tratamos que sea lo más nutrido posible. Y bueno, le damos nuevamente la bienvenida. Hola Marta, hola Luisa. A ver quién más está por allí, Patricia, y bueno, y a los que se vayan sumando, Julia también, muy buenas tardes. El miércoles pasado estuvimos, y el anterior también, estuvimos dedicándole nuestros cafecitos literarios a una escritora muy, digamos, hoy que forma parte del patrimonio cultural argentino, ¿sí? Y que, por supuesto, con el correr de los años y de su trayectoria pasó la frontera de la Argentina, que fue Alicia Steinberg. Y cuando hablamos, hola Cora querida, hola Simón también, muy buenas tardes, nuevamente acá, me encanta cómo puntualmente llegan a esta cita. Como les decía, bueno, nos hemos referido a Alicia Steinberg, quien no pudo estar conectado. Recuerde que están ahí subidos a nuestro canal de YouTube los episodios anteriores, los programas anteriores, así que pueden, si tienen ganas, acceder a ellos en cualquier momento. Y cuando hablamos de Alicia Steinberg, hay algo inevitable, que es pensar en la amistad que tuvo con otra gran escritora, ¿sí? que felizmente podemos decirla y sentirla muy nuestra y muy cercana, ¿sí? Que nació un 22 de abril de 1951 y con quien, todavía no la nombré a la escritora, que compartió varias de esas noches, tardecitas en el bar Las Violetas, ahí en Medrano, casi llegando a Avenida Rivadavia, con Alicia Steinberg, ¿no? Eran amigas entrañables y no solamente eran amigas, sino también obviamente compartían intereses comunes, ¿no? Como la escritura, la literatura, e incluso publicaron juntas una antología en su momento. Y estoy diciendo, por supuesto, acá a veces voy y vengo, los comienzos son siempre desprolijos. Ya muchos y muchas de ustedes están acostumbrados que a mí me gusta comenzar en un vivo como sale. Entonces interrumpo lo que estoy diciendo porque veo que está Silvia, porque veo que está María Laura y me gusta. Ese es el plus de estar en un vivo, ¿no? Entonces, bueno, a veces tal vez disculpe si alguien no se siente cómodo con esto, pero forma parte ya de una costumbre en los comienzos. Después ya me voy metiendo más en el texto y contesto cuando termino o en la semana. Pero me gusta saludar a la gente que está en este momento, en este encuentro, me encanta hacerlo y que también puedan saludarse entre ustedes, por supuesto, y hacer comentarios a medida que vamos avanzando con el programa de hoy. Entonces, Alicia Steinberg tuvo una amiga entrañable con quien compartió muchísimas experiencias de vida y una de sus grandes pasiones que fue la literatura, y me estoy refiriendo a Ana María Shua,
¿sí? Ana María Ayúa, nacida un 22 de abril de 1951, que si no me equivoco, en este momento tiene 71 años, ¿sí? Va a descubrir la literatura de muy chiquita, según ella contó en varias de sus entrevistas. Acá en primera persona, dice que hizo el descubrimiento de la literatura y de su pasión por leer a los 6 años. Alguien puso en mis manos un libro con un caballo en la tapa. Esa misma noche yo fui ese caballo. Al día siguiente ninguna otra cosa me interesaba. Quería mi pienso, preferiblemente con avena, y un establo con heno limpio y seco. Acá el pienso se refiere a ese alimento para los caballos, ¿sí? No confundir con el verbo pensar. Quería mi pienso, preferiblemente con avena y un establo con heno limpio y seco. Nunca antes había escuchado las palabras pienso, avena, heno, pero sabía que como caballo necesitaba entenderlas. Durante una semana pude haber sido Black Beauty, pero fui azabache, en una traducción inteligente y libre. Fui caballo de tiro y caballo de alquiler. Recibí latigazos, estuve a punto de morir. Fui rescatada y llegué a la última página. Entonces, con terrible dolor, volví a mi cuerpo y levanté la cabeza. El resto del mundo todavía estaba allí. «Deja eso, que te va a hacer mal», decía mi madre. «No se lee en la mesa», decía mi padre. Entonces descubrí que podía volver a empezar y otra vez fui azabache y otra vez y otra vez. Después descubrí que podía ser un pirata y muchos, y la ciudad de Maracaibo, y ser un hombre, manatí, horror o piedra. Lo que acababa de empezar en mi vida no era un hábito, era una adicción, una pasión, una locura. Estoy compartiendo acá con ustedes textos de Ana María Ayúa. Sí, acá dice Marta, me parece que escribe microrrelatos. Te parece muy bien, Marta. Y no solamente escribe microrrelatos, sino que es una referente en ese género. Y acá me estás spoileando un poco y adelantando un poco lo que vamos a hacer próximo miércoles, que es meternos con algunos de los microrrelatos de Ana María Ayúa. Realmente una referente en el género, ¿sí? Y a propósito de Ana María Ayúa, también vamos a mencionar a otros escritores y escritoras que podemos, digamos, agruparlos bajo ese género que es el microrrelato, relato breve, microficción. Bueno, depende de la región, también recibe distintos nombres. Así que efectivamente Ana María Ayúa es una gran exponente del microrrelato. Aprovecho también para saludar a Héctor, saludar a Alicia y darles, por supuesto, la bienvenida a este espacio. Y hasta acá estas palabras, ¿no?, en la pluma de Ana María Ayúa, que cuenta y ahí recrea, ¿no?, esta anécdota que suponemos real de su infancia y de una gran poesía, una prosa poética, ¿no? Podemos imaginarnos, ¿no?, a esa niña con apenas 6 años y con ese caballo, ¿no?, ese caballo en la portada del libro, y donde lo que manifiesta, y lo dice tan simple y tan profundamente, ¿no? Esa misma noche, yo fui ese caballo, dice Ana María Ayúa, ¿no? A través de la lectura de ese libro, esa niña de 6 años se puso en la piel del caballo, en las necesidades del caballo. Fui caballo ese día o esa noche, y al día siguiente ninguna otra cosa me interesaba, ¿no? Esto de sumergirse en la lectura, ¿no?, que lo hemos hablado tantas veces en este espacio. Aprovecho también para saludar a Graciela. Qué hermoso saber, Graciela, que estás ahí. Graciela Mónica, sí, un placer. Amalia también está compartiendo este espacio. Muchas veces hemos hablado de la literatura como un puente, ¿no?, como un puente que nos permita crecer,
como personas, imaginarnos otras historias posibles, más allá de la que nos tocó transitar como personas, poder volar, poder proyectarnos, poder soñar con otras realidades, ¿no? Acá dice Amalia, exactamente, creo que escribió un libro sobre cocina judía y un libro sobre una historia familiar, ¿sí? Ya nos vamos a meter porque hablar de Ana María Shua sin duda es hablar de su prolífica obra y que tocó distintos géneros, distintas teclas, su judaísmo, en la cual ella se identifica y mucho, cuentos de literatura infantil, también sus relatos destinados al lector, a la lectora infantil, y también lo que recién mencionábamos y que mencionaba Marta también, acertadamente, los microrrelatos, ¿no? Como con muy pocas palabras se puede lograr una narración con vértigo, hasta con mensaje. Y bueno, ya nos vamos a meter y adentrar en la obra. Ahora vamos a hacer un paneo, un recorrido un poquito más general sobre algunos aspectos biográficos que, como siempre decimos, no son estrictamente biográficos y la ficción nunca es estrictamente ficción. Acá se amalgaman, se entrelazan y no nos interesa tanto esa frontera, sino que lo que nos gusta, ¿no?, en esta aventura de leer y de escribir es lo que nos genera, ¿no? Compartir en el plano emocional lo que nos genera la lectura, ese acto íntimo que puede ser también compartido, por supuesto, aquí lo estamos haciendo de algún modo, que es el acto de leer, ¿no? Ese momento que hablábamos también la vez pasada de introspección, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, esto de poder estar en otras realidades, ¿no? Conocer otros lugares desde el punto de vista geográfico, viajar a otra época. Para la literatura no hay obstáculos y para quienes nos gusta leer tampoco, cuando logramos meternos allí, ¿no? Dice Cora, justamente poder volar, a veces sentirse parte del cuento, es muy lindo, desde ya, ¿no? Nos enriquece, por supuesto. Bien, Ana María Shua va a empezar a publicar a los 16 años, 16 años, con su libro de poemas El Sol y Yo, por el que recibió un pequeño premio entonces del Fondo Nacional de las Artes y la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Al año siguiente va a terminar su secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires y va a ingresar en la Universidad de Buenos Aires, donde va a salir egresada con el título de profesora de letras en 1973. Estos datos sirven también para ubicarnos, ¿no? Es adolescente, ¿no? ¿Qué país vivió? ¿Qué realidades tuvo? ¿No? ¿Qué mundos habitó? Por eso que me parece que está piola también compartir algunos aspectos que tienen más que ver con bueno, dónde estudió, ¿no? En qué contexto escribió también. Se va a casar a los 2 años, muy joven de graduarse, se va a casar con un arquitecto, fotógrafo, Silvio Fabricant, y luego se van a ir a Francia por un tiempo, y acá Ana María Shua en París va a trabajar para una revista española, Almanaque, de la editorial Cambio 16. Vuelven 2 años después, y Ana María Shua va a ganar en 1980 el premio de la editorial Losada con su primera novela, Soy paciente, así es el título de la primera novela, que va a salir a la luz en 1980. Al año siguiente, en 1981, va a aparecer su primer libro de cuentos, Los días de pesca. En 1984, me equivoqué de siglo, tuvo su primer éxito de ventas, con Los amores de Laurita, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocerán. Y en ese mismo año pudo publicar La sueñera. La sueñera es el primer libro de microrrelatos, que ya, como les comenté antes, en su momento ampliaremos en próximas entregas.
Y ese libro, La sueñera de microrrelatos, lo había empezado a escribir nada más y nada menos que 10 años antes, una década atrás. Y acá hago un pequeño paréntesis. Muchas veces hablamos de esto, ¿no? De los procesos de escritura, los procesos de gestación de escritura, que nunca son lineales, que cada escritor, que escritora que abordamos tiene un proceso diferente, incluso cada obra responde a un proceso diferente, aún en aquellos escritores súper metódicos. Son distintos momentos de la vida, contextos diferentes, posibilidades diferentes. Siempre hablamos también de la pata económica, ¿no? Que nunca un escritor o una escritora, salvo muy contadas excepciones, y no sin mucho esfuerzo previo, logran que ese no sea un problema, o en todo caso, si no es un problema es porque ya lo tenían resuelto de antes, pero desde ya que la literatura no lo resuelve. Y fíjense que ella gana un premio en 1980, que no era un premio menor, un premio de una editorial, la editorial Losada, perdón, es una editorial reconocida y lo fue desde hace muchos años. Va a tener recién un éxito en ventas con otro libro, que es Los amores de Laurita, 4 años después. Y ahí recién se puede dar ese gusto, por decirlo de algún modo, de publicar los microrrelatos. Últimamente, y ya desde hace algunos años, no sé si esto es un fenómeno que cambiará en algún momento, pero lo cierto que es muy difícil vender relatos a nivel, digamos, editorial. Es muy difícil que te publiquen relatos, salvo que seas una escritora, un escritor consagrado. Pero aún así, la novela tiene un lugar más, es más buscada por los editores, porque, bueno, consideran que tiene una mayor facilidad de venta. Ustedes saben que, bueno, que esto, al fin y al cabo, hay que ganar dinero con esto para que se pueda seguir publicando, los libros tienen que venderse, y bueno, hay un montón de cuestiones ahí que tienen que ver con el mercado, y lo cierto que los relatos, ni hablar la poesía, ni hablar, si no tienen un mecenazgo, un apoyo financiero, es muy difícil que se pueda publicar, al menos en las grandes editoriales. Ya vamos en algún momento, creo que ya lo dije, pero bueno, todavía no ha ocurrido, pero lo tengo en mi documento de futuros cafés, referirnos también a editoriales pequeñas. Alguna que otra vez hemos nombrado alguna, pero bueno, me gustaría hacer un café especial dedicado también, y también por supuesto a quienes publican en forma digital, que hoy es una forma mucho más accesible desde el punto de vista económico, y que también, bueno, es otra forma de generar literatura, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, perdón, La sueñera sale a la luz luego de 10 años, cuando ya Ana María Ayúa se puede dar ese lujo de publicar microrrelatos. Imagínense, si los cuentos son difíciles de vender, imagínense los microrrelatos mínimos, no es algo fácil. Publicó también, luego de La sueñera, otro libro de microrrelatos que se llama Casa de Geishas, Botánica del Caos, otro, Temporada de Fantasmas y Cazadores de Letras. Que, o sea, este último, Cazadores de Letras, va a ser una compilación de Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas y La sueñera, ¿sí? Cazadores de Letras es una edición que reúne a los 4 anteriores. Después vamos a también poder encontrar a Fenómenos de Circo y La guerra, que ambos fueron publicados simultáneamente en Madrid y en Buenos Aires. En 1994, Ana María Ayúa va a obtener la beca Guggenheim para escribir su novela El libro de los recuerdos, que trata acerca de una familia judía en la Argentina. Gracias a esta beca, Ana María va a poder dedicarse a escribir esta novela. Y bueno, como los comienzos de muchos y muchas, trabajó como periodista, publicista, guionista de cine,
Algunas de sus novelas, como Amores de Laurita, fue llevada al cine en 1986 por Antonio Ottone. Y lo mismo Soy paciente, ¿sí? Un proyecto que, bueno, lamentablemente nunca llegó a estrenarse en este caso. Los Amores de Laurita sí se estrenó. Soy paciente fue un proyecto de Rodolfo Corral, que llegó a filmarse, pero no a estrenarse. Es coautora, Ana María Yuba, del guión de la película ¿Dónde estás, amor de mi vida? Que no te puedo encontrar, de Juan José Fusid, estrenada en 1992. Ana María Yuba es la co-guionista. Y un dato interesante, también, en 1997 publica su novela La muerte como efecto secundario, ¿sí?, que va a integrar la lista de las 100 mejores novelas publicadas en lengua española en los últimos 25 años. Repito, La muerte como efecto secundario, publicada en 1997, va a integrar la lista de las 100 mejores novelas publicadas en lengua española en los últimos 25 años. Definida en el Congreso de la Lengua Española en Cartagena en el año 2007. En el mismo año 2007 va a publicar su novela El peso de la tentación, que trata acerca de un grupo de pacientes obesos internados en una suerte de extraña clínica de rehabilitación. Interesante, ahí también toca el tema de la obesidad, de la salud mental, ¿no? Bueno. En el 2009 se van a publicar sus cuentos reunidos con el título Que tengas una vida interesante, y también su libro Contra el tiempo, que es una selección de sus cuentos publicada en Madrid con prólogo y entrevista de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin también una escritora que en algún momento le vamos a dedicar un café, por supuesto. Y según los datos que tengo acá, aparentemente son actualizados porque estuve buscando y no vi otra novela publicada con posterioridad, pero en el 2016 aparece su novela Hija, ¿sí?, y un jurado de España, México y Argentina le va a otorgar el primer premio iberoamericano Juan José Arreola de minificción. Juan José Arreola, que por eso tiene en su homenaje su nombre este premio, Juan José Arreola, también un gran exponente del mini relato, que seguramente lo vamos a nombrar cuando trabajemos un poquito en próximos talleres los microrelatos de Ana María Yuba. Como yo les decía hace un ratito, Ana María Yuba también escribe literatura infantil, ¿sí?, publicada en todo el ámbito de la lengua española, y recibió por sus obras dedicadas a las infancias varios galardones internacionales, ¿sí? Parte de su obra fue traducida a 15 idiomas, ¿sí? Sus cuentos y microrelatos figuran en antologías publicadas a lo largo de todo el mundo. O sea que, sin lugar a dudas, Ana María Yuba, una mujer prolífica, ¿sí?, y que ha incursionado en distintos lenguajes. Una mujer que puede escribir una novela como un relato mini, como también escribir un guión para una película, sin duda, bueno, periodista, muy completa y que sin duda es un gran referente de nuestra literatura. Hay una entrevista interesante. Ustedes saben que a mí me gusta mucho también ilustrar un poco los datos que voy buscando y que voy encontrando ahí en esa suerte de aventura, ¿no?, que es buscar material para cada miércoles, que me encanta hacerlo. Muchas veces me llevo hermosas sorpresas porque voy pensando para un lado y me encanta cuando la misma búsqueda y los resultados que arroja esa búsqueda me va llevando para otro. Y bueno, me gusta que pase eso. Me parece que tiene que ver también con algo que propone la tecnología, que es este devenir
y dejarse llevar también por lo que va ocurriendo y lo que va apareciendo. Y encontré una hermosa entrevista bastante actual porque es del 2 de mayo del 2022, o sea que apenas unos meses, que la publica Infobae y la escribe, o sea, el entrevistador y la lleva adelante Luciano González, ¿sí? Y comienza la nota, en la sección Leamos, dice una frase textual de Ana María: uno siempre está tratando de escribir el libro que le gustaría leer. Poesía, novela, cuento, microrrelato, literatura erótica, que no lo mencionamos, infantil, haikus, que no lo había mencionado antes. Por el género que pasó, Ana María Ayúa siempre dejó una gran huella. Acá corrijo, la nota la escribe, yo dije Luciano González, pero perdón, estimo que la foto es de Luciano González. Acá lo va a entrevistar Juan Gabriel Batalla en el stand de Leamos, en el stand de una feria, presentación. La autora argentina conversó sobre su gigantesco universo literario. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes, esto está tomado del stand Leamos de la Feria del Libro, ¿sí? La Feria del Libro que efectivamente fue en mayo pasado, hace muy poquito, como todo es tan vertiginoso, parece que pasó muchísimo tiempo, pero apenas pasaron 2 meses de la feria, ¿sí? Cuando Ana María Ayúa comenzó a publicar, no lo hizo de la forma que hubiera elegido. ¿Quién iba a publicar un libro de microrrelatos de una autora desconocida? Pasé al cuento, escribí un libro de cuentos y así descubrí que también es muy difícil publicar un primer libro de cuentos para una autora desconocida. Esto le dice Ana María Ayúa a Juan Gabriel Batalla en el stand de Leamos, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en una conversación que se sumergió de lleno en la literatura. Bueno, esto mismo que hace un ratito comentaba. En el año 1979 se hicieron 2 premios literarios, se crearon, ¿no? Eran los primeros desde que había comenzado la dictadura militar que se inició con el golpe de 1976. Un premio lo va a crear Coca-Cola y lo ganó Fouwill, Rodolfo Fouwill, y otro la editorial Losada, que mencioné hace un ratito, de la novela que presentó Ana María Ayúa, Soy paciente, y gana y obtiene el primer puesto. Así pude empezar a publicar, solo así, con un afán extraliterario que nada tiene que ver con la literatura. Fui pasando del microrrelato al cuento y a la novela. Del microrrelato, hoy Ayúa es una referente. Acá también coincide, por supuesto. Es que en Argentina hay una gran tradición del microrrelato, dice, porque además, bueno, además de Ana María escribir excelentes microrrelatos, y ya nos dedicaremos a esto el próximo miércoles, ella también ha producido de algún modo teoría, ha conceptualizado el género, porque también es una estudiosa del género. Entonces, acá ella dice, Borges, Cortázar, Bioy Casares, De Nevi, todos ellos, por nombrar autores rioplatenses, ¿no? Todos ellos escribieron microrrelatos. A mí me gustaban muchísimo. ¿Cómo hace uno para escribir microrrelatos? Bueno, dice Ana María Ayúa, hay que leer mucho. Para mí, el gran microrrelatista del siglo XX es Kafka. Esto sostiene Ana María. Antes se lo consideraba un subgénero del cuento, hoy se lo considera un género en sí mismo. El microrrelato ya no es un subgénero, sino que es un género en sí mismo. Algo así, salvando las distancias, pero algo parecido en algún punto es lo que sucedió en determinado momento en el ámbito teatral con la improvisación y el teatro. En un momento, la improvisación formaba parte, casi les diría, de un ejercicio para luego tomar la obra teatral y actuarla. Hubo un determinado momento que
la improvisación cobra vida propia y es hoy un género en sí mismo. Por supuesto sigue siendo un género teatral, pero se independiza de, digamos, este ejercicio teatral, sino que pasa a ser una disciplina en sí misma, un arte en sí mismo, con sus propias reglas, con sus propios procedimientos. Algo así pasó con el microrrelato. Esto de que se convirtiera el microrrelato en un género en sí mismo para dejar de ser un subgénero, eso fue un trabajo de la crítica continua, que descubrió que era un género nuevo. Era un descubrimiento tipo Colón, dice. Se encontraron todo un continente sobre el que nadie había escrito nada. Entonces decretaron que era un género nuevo, discutieron sobre el nombre, que todavía no se decidió, y se produjeron un montón de textos. A mí me da lo mismo. Cuento brevísimo, microrrelato, minificción, microficción, hiperbreve, dice Ana María. Tiene que ser bueno, eso es todo. Hace años que trabaja en un libro de haikus, porque bueno, el haiku, si bien por otras cuestiones que no nos vamos a meter ahora en tecnicismos y en cuestiones tan puntillosas, pero lo cierto que no se lo considera un microrrelato en este género nuevo que define al microrrelato de alguna manera. Ustedes saben que las definiciones son discutibles, más cuando hablamos de literatura, ¿no? Que no, 2 más 2 no es 4 en literatura. Pero lo cierto es que hay teóricos que ubican a los haikus como uno de los antecedentes de los microrrelatos. Entonces ahí no es casual que en este recorrido Ana María Ayúa le interese incursionar en los haikus, porque lo que tienen en común los haikus es la brevedad, no lo único. Yo puedo escribir algo corto y no ser un relato breve y no ser un haiku también. O sea, no es la brevedad la condición indispensable y única, tiene que haber otras, que ya, insisto, no le dedicaremos un rato a eso en próxima emisión, pero sí está bueno ir adelantándolo esto, ¿no? Entonces, no es casual que Ana María se sienta atraída por este tipo de composición y su próximo libro va a salir en septiembre sobre haikus. Acá en esta entrevista aparece esta primicia, ¿sí? Va a salir un libro de haikus de Ana María Ayúa en septiembre. No sé si solamente haikus, lo va a editar MC. Hoy lo que funciona, dice Ana María Ayúa, lo que las y los lectores esperan es que los cuentos tengan una relación entre sí, que haya una unidad de tema y de estilo, ¿sí? En mi caso me gustan las sorpresas, que cada cuento me sorprenda, que sean diferentes, y no saber qué es lo que me espera cuando empieza el cuento siguiente. Uno siempre está tratando de escribir el libro que le gustaría leer, que es lo que da un poco de título, un poco el título a esta nota. Bien, muy buenas tardes. Acá también saludo a Teresa, también a Rosa. Bienvenida, Rosa. Bueno, un placer. Hoy justo, mira, a veces lo que son las cosas, hoy estuvimos intentando hablar por teléfono, Rosa, y se cortó, y después, bueno, otras tareas me impidieron volver a intentar, y ahora estás acá. Bueno, me encanta que estés conectada en el vivo, espero que lo disfrutes, que te guste, que te resulte interesante. Podés dejar comentarios acá o después también cuando terminamos. Y bueno, también Teresa, un enorme placer saberte ahí conectada. Esto también, ¿no? Que tiene que ver un poco con el negocio editorial y tratar de seguir tendencias. Parecería que hay una tendencia de que hoy se busca que un cuento tenga una relación con el otro. Bueno, sin embargo, Ana María Ayúa dice, yo como lectora prefiero la sorpresa, ¿no? Le gusta la sorpresa. Una característica muy interesante que ya también cuando veamos más la obra específicamente van a ver, y que lo voy también adelantando hoy,
Y que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Alicia Steinberg, que también lo tenía, si bien cada una con su estilo propio y diferente? Pero es esto de tirarse a la pileta, ¿no? De jugársela, de poner lo lúdico, de poner la escritura al servicio de, y no al revés, o sea, la escritura al servicio de la creatividad, del humor, del chispazo, del vértigo, de buscar lugares incómodos, donde tal vez no estás afianzado como escritora, como escritor, y sin embargo te mandás igual, la exploración, ¿sí? Y a mí realmente este tipo de personas, y acá focalizando en la escritura, que aún ya teniendo una trayectoria, ¿no? Y no tienen ningún, no sé, tal vez tengan cuestionamientos, pero lo que se ve, ¿no? Para quienes los leemos y las leemos, es que se la juegan, ¿no? Siempre están buscando algo que a ellos les divierta y que por consiguiente nosotros como lectores, yo al menos lo recibo bien, ¿no? Me doy cuenta cuando alguien está buscando un camino nuevo, que tal vez no le sale tan perfectito como otro que ya lo tiene transitado, probado, ensayado, repetido. Me gusta cuando alguien, incluso en su plenitud, decide, ¿no?, volantear para otro lado, aún al riesgo de que muchos de sus seguidores digan, uy, no, a mí me gustaba más lo de antes. Aún así corren el riesgo. Para mí eso, además de la valentía obvia, me parece que nos está hablando también de un valor adicional de lo que producen, ¿no? Esto de estar ahí, buscar lugares nuevos, no quedarse siempre en el mismo lugar, de quedarse en ese lugar cómodo, de haber logrado algo y repetirlo, ¿no? Una vez que tengo la fórmula, la repito hasta el cansancio porque sé que funciona, o me voy transformando también. Y entonces, como productora de ese texto, ¿no?, Ana María Ayuda necesita otro encuadre, que esté acorde con lo que a ella le divierte. Y eso me parece sensacional, que se da muchas veces, no se da siempre, pero se da sí, bastante. Si vas a la lista de bestsellers, acá continúo con la entrevista de Ana María Ayuda, dice, no vas a encontrar muchos libros de cuentos. A veces hay alguno, pero no es lo más normal, no es lo más habitual. Lo que la gente más lee es novela. A veces me dice, el microrrelato es el género de esta época. La gente no tiene tiempo para leer, entonces prefiere cosas cortitas. Y yo digo, no, es al revés. En este tiempo la gente prefiere leer una novela de 1000 páginas, entra, conoce el código y después puede entrar y salir en cualquier momento con relativa facilidad porque hay un hilo. A diferencia de esta concepción, el microrrelato, como la poesía, cambia los planes. Cuando uno empieza a entender el código, se terminó. Por eso un libro de microrrelatos es un pequeño esfuerzo más que una novela. Así como un libro de cuentos da más trabajo que una novela, varios libros publicó en el género de microrrelatos, que bueno, ya lo habíamos nombrado, dos importantes son La guerra y Fenómenos de circo. Dice Ana María Ayuda sobre los haikus, me encanta leerlos. Me encanta la exigencia de la forma. Los haikus tienen 17 sílabas, 5 en el primer verso, 7 en el segundo y 5 en el tercero. Es completamente arbitrario porque los haikus originales están escritos en japonés, donde no hay sílabas como las nuestras. Esto explica con mucha claridad Ana María Ayuda. Siempre les digo a esta altura, cuando estoy leyendo cosas que sé que son un poco complejas para solamente escucharlas, no me guardo el link para mí. Una vez que lo compartí, que lo encontré y lo compartí, no me sirve de nada guardarlo, así que lo sigo compartiendo. Y al término de este vivo de hoy, o a más tardar mañana, van a tener en la página de Facebook y van a tener en la lista de difusión de WhatsApp la entrevista completa, entonces donde van a poder ahí
con paciencia y tiempo y tranquilidad leer lo que ustedes tengan ganas. No es muy extensa la entrevista, pero es compacta, digamos. Entonces dice, bueno, es arbitraria como toda traducción. Cuando uno intenta traducir algo, si bien se va a basar mucho en la cultura de donde trae, hay cosas que se pierden en la traducción. Y bueno, no hay sílabas en japonés, pero bueno, digamos, en habla hispana, en nuestra lengua, se llegó a una definición que es que los haikus tienen 17 sílabas, 5 en el primer verso, 7 en el segundo y 5 en el tercero. Y a ella esta norma, digamos, este encuadre tan rígido y arbitrario, ¿no?, como son en general las consignas, responden a algo que alguien decidió, más allá que tenga sus objetivos, pero... Y a ella le gusta. Este encuadre no lo ve como un obstáculo, sino que lo ve como un desafío, que es interesante, porque la obliga a tener que elegir determinadas palabras, no solamente por cómo le suenan a ella, sino porque tienen que responder a una métrica. Y ahí hay un ejercicio literario súper interesante, y nosotros lo podemos llevar aún más lejos y decir, hay un ejercicio cognitivo súper interesante de, bueno, tengo que mis ideas, mis palabras, los lugares donde me siento cómoda, los tengo que reacomodar para que entren acá, ¿no? Y eso me parece que es un ejercicio súper enriquecedor, literariamente hablando, y me parece que lo podemos, como suele pasar, ¿no?, aplicar en otros órdenes de la vida, ¿no? Esa consigna que por un lado es limitante, también es propiciante y hace que sea posible la creatividad. Si no tuviésemos consignas, la hoja en blanco, ¿no?, ese desierto muy difícil de transitar y que no es para todos y para todas las personas. Entonces muchas veces esa limitación desde el encuadre nos favorece. Perdón, hoy estoy con mi garganta. Acá dice María Laura, al escuchar me sentí motivada para buscar ejemplos de haikus. Sí, qué bueno. Bueno, un poco esa es la idea, me encanta que llegue, y quizás sea mi próximo desafío literario, lo intentaré. Me encanta, María Laura, desde acá todo mi apoyo y por supuesto que vamos a seguir trabajando sobre los haikus y los haikus acá también pensándolo con esa cultura tan lejana, tal vez, a la nuestra, tal vez descubramos que no es tan lejana, que tal vez tenemos muchos puntos en común y los haikus son una buena entrada, un buen pasaporte a la cultura japonesa. Pero por otro lado también ver la versión latinoamericana de, no exactamente el haiku, pero sí esto que sí, muchos autores y autoras argentinos, uruguayos, mexicanos. Vamos a ver que tenemos exponentes a lo largo de casi toda Latinoamérica del microrrelato. Y como bien dice Ana María Yúa, no es un género nuevo, pero sí en los últimos tiempos se independizó. Y ahí sí creo que es algo nuevo, o relativamente nuevo. Ustedes saben que hoy en día la palabra nuevo ya es algo muy difícil de definir, y más en los tiempos que corren, que son muy vertiginosos. Entonces dice, a ella le encanta tener esa limitación, esa arbitrariedad, y ella dice, es como un desafío mental, ¿no? Esto que estábamos yo diciendo con otras palabras. Y además que tenga poesía, pero no metáfora, porque en el haiku no se acepta la metáfora. Bien, haikus, microrrelatos, cuentos, novelas, literatura infantil. Donde más lectores tiene, poesía fue lo primero, ¿sí? En 1967 en la literatura infantil es donde más lectores tiene. Bien, una mujer que sin duda les va a encantar redescubrir, porque a mí no me gusta dar nada por hecho, pero presupongo que muchas y muchos de ustedes han leído, la conocen.
tal vez hay facetas que no. También literatura erótica, que también cuando al otro día hablábamos de Alice Steinberg, acá tenemos otra exponente en La Sueñera, es donde va a haber muchos microrrelatos con componentes eróticos. Así que bueno, las y los invito a que la visiten a través de sus libros, buscando entrevistas en YouTube, buscando material. Yo tiro, digamos, algunos datos, alguna data y bueno, por supuesto me encanta que después vuelva en incentivo o que encuentren algún material y lo compartan, ya conocen todos los canales por lo cual lo pueden hacer. Así que bueno, la invitación está hecha. Por hoy ya vamos a despedirnos. Son las 4:15 de la tarde. Ya es momento de ir cerrando el taller de hoy. Y bueno, como siempre les digo, me repito, pero ocurre que se repite la sensación y es de mucho placer de mi lado, de mi parte. Me encanta compartir este rato con ustedes y también las repercusiones que después va teniendo a lo largo de la semana, los comentarios y que sea inspirador para sus caminos con las letras, también es un gran aliciente para mí. Así que no queda nada más que mandarles un enorme abrazo, desearles una muy buena semana y esperarlas y esperarlos la próxima semana. Hasta la próxima.